Empezamos con lo que es la química y vamos a decir con respecto a la química que química utilizamos todos diariamente, ¿no? Está siempre en nuestra vida diaria. Podemos decir que nuestra vida, ¿no? Se basa pues en todo lo que es química. Desde nuestro primer tiempo en que nosotros llegamos a nuestra vida, que nosotros iniciamos a vivir, ¿no? Tenemos que esta química está relacionada con la función de nuestro cuerpo, ¿no? También está unida a lo que es la producción de diferentes elementos del tipo químico, que el cual utilizamos diariamente, ¿no? Y también podemos ver que la vida de nosotros experimenta una serie de cambios con el paso de los tiempos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la transferencia de energía de los alimentos, ¿no? De la naturaleza y de nuestro entorno incluso. Por otro lado, también tenemos que la química es una creación del hombre, ¿no? Que consiste en transformar la naturaleza en su beneficio, o sea, para tener una mejor calidad de vida. Y esto le va a permitir, ¿no? Abastecerse de alimentos, vestido, vivienda, medicina, entre otras necesidades, ¿no? Diarias o que nosotros realizamos. eh, Hoy en día es capaz el hombre de crear nuevos materiales, ¿no? Que contribuyen a elevar la calidad de vida. En eso podemos decir también que la química, pues, ¿no? Va a tener, ¿no? Su función como materia en cuanto a la composición química y las propiedades, ¿no? Que tiene, de las cuales es característico esta. Por otro lado, también, ¿no? La química estudia la energía, ¿no? La materia, la energía, y de la energía podemos decir que existe, pues, energía endotérmica y energía exotérmica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de exotérmica tenemos el descubrimiento del fuego, ¿no? El descubrimiento, mejor dicho, la combustión. La combustión es el fenómeno que genera calor y ese calor no es el que nosotros utilizamos ¿para qué? Para cocinar nuestros alimentos y también de proveernos de abrigo, ¿no? En el caso de los cambios, también la química estudia los cambios que sufre la materia con respecto a estos cambios físicos, puede ser físicos, por ejemplo, una madera, o un lápiz lo podemos partir, pero sigue siendo de madera, ¿no? Puede tener cambios químicos. Agarramos un papel y lo combustionamos, o sea, lo quemamos y ¿qué va a pasar? Ya no vuelve a ser el papel, ¿no es cierto? Sino ahora nos queda una carbonilla, o sea, convertido en carbón. Y por otro lado también hay cambios nucleares, ¿no? De los cuales hemos leído y hemos visto que son bastante letales, ¿no? Aunque también tiene su parte positiva por la cual fueron creados, ¿no? Estos cambios nucleares, ¿no? Pero con el tiempo, ¿no? Con el tiempo fueron usados para defensa y ocasionó lo que ya sabemos, ¿no? Un gran problema para el ambiente que hasta nuestros días todavía podemos nosotros sentir, ¿no? Como le decía, ponemos un ejemplo, chicos, a ver, para que ustedes sepan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un vino. Hay vinos, por ejemplo, que cuestan $700. No, y dicen, ay, ¿por qué costará $700 si yo voy acá, no, para celebrar la Navidad y compro un vino que cuesta, pues, 30 soles? ¿No? ¿Por qué la diferencia de precios si los dos han obtenido de la uva? Exactamente, sí, 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 tienes razón, pero los dos no han sido, tratados en la misma forma, fíjate. Porque el que cuesta $700, ¿no? Proviene de la preparación o elaboración del vino antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, antes que el agua quedara radiada. Posteriormente, la radiación ya se encuentra en el agua de todo el mundo. Por lo tanto, ese vino no tiene la misma calidad de antes, ¿no? Es por ello
que cuesta mucho más, ¿no? Incluso hay vinos que cuestan muchísimo más en miles de dólares, ¿no? Que provienen pues de un tiempo en el cual todas las cosas eran diferentes, para que vean el alcance que tiene, ¿no? En la economía también estas transmutaciones nucleares que se llaman, ¿no? Que vamos a ver mucho más adelante. Fíjense, chicos, qué interesante es, ¿no? Entonces, la química, ¿no? La química está comprometida a crear, pues, lo que se conoce como el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y eso es muy necesario en nuestro querido Perú. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país muy rico en materias primas, pero lo que nos falta es que transformarlas, crear industrias que tengan pues tecnología hecha por los peruanos y se adapte a nosotros. Entonces, a nuestros tipos de pensamiento, a nuestro tipo de materias primas que tenemos que son una exquisitez, ¿no? Y tenemos tanto que dar, ¿no? Bueno. Eso para motivarlos, chicos, y que vean la química desde el punto de vista que es la química que nos va a ayudar, nos va a servir. Decimos, estamos en la CEPRE todavía. No, no, chicos, hay que estudiar para la vida. Entonces, cuando ustedes están escuchando lo que yo les digo, quiere decir que ustedes van a asimilar conocimiento que pueden ponerlo en práctica en su casa, en su vida diaria, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que, ¿cómo se llama? Con lo que hacemos. Entonces aquí este curso pretende no solamente que ustedes tengan conocimiento, sino también prepararlos para que sean ustedes observadores y puedan ser futuros transformadores, ¿no? De lo que es la materia. Entonces decimos lo siguiente, que la química es la ciencia que estudia las propiedades y los cambios que experimenta la materia como consecuencia de su interacción con la energía. Muy bien. Entonces diremos que la química está sustentada pues en lo que se conoce como el método científico experimental. Muy bien. La química, ¿no? Tiene, como es una ciencia, ¿no? Que va, como ya les he dicho, ¿no? De cuál es su fin, ¿no? Ella, ¿no? Va a poseer ramas. Entonces, la química está dividida, pues, en ramas, ¿no? Se puede decir también ciertas características, ¿no? Va a tener ciertas características, está dividido en especialidades. Por ejemplo, tenemos la físico-química. Esta fisicoquímica, ¿no? Va a estudiar lo que son las leyes generales que van a regir el comportamiento de toda materia, ¿no? Pero desde el punto de vista energético. Vamos a ver, por ejemplo, determinar las cantidades energéticas en los procesos químicos. Entonces, chicos, acá tenemos un bonito ejemplo que lo vamos a ver más adelante cuando veamos, ¿no? En las semanas posteriores, más adelante vamos a ver esto cuando lleguemos, pues, a ver lo que es cinética. Miren, ¿no? Acá tenemos, por decir, una aplicación de la fisicoquímica en la cual nosotros estamos graficando, por ejemplo, acá un proceso, miren, acá en la parte superior tenemos acá una producción de fierro, de hierro, ¿no? Acá está entrando el mineral líquido, en forma líquida, ¿no? En forma líquida para luego ser tratada y poder nosotros observar esos lingotes o esas, se puede decir láminas, o también podemos ver lo que son las varillas de fierro, ¿no? Que ya luego caen en moldes para hacer eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ellas tienen un tratamiento del tipo o un proceso del tipo exotérmico bajo una reacción de este tipo en la cual se va acá a desprender calor, chicos. Entonces aquí nosotros observamos pues un gráfico en el cual estamos graficando en el eje de las Y. Entonces en el eje de las Y van las variables que se llaman dependientes. El Y es una variable, lo que va en el eje Y de las coordenadas se llama variable dependiente, en este caso es la energía.
¿no? Y acá en la parte inferior que vemos, ¿no? Tenemos aquí esta coordenada de reacción, o sea, aquí nos ve, lo que están dándonos a entender es cómo se lleva la velocidad de la reacción. Entonces acá tenemos nosotros, ¿no? La variable independiente en X. Acá nosotros vamos a observar una curva que nos describe inicialmente que existe en una reacción química o una ecuación química unos elementos que se llaman reactantes y tenemos como el A más B y tenemos unos productos C más D que una vez que este A más B ha recibido energía y se ha activado y llega a su máxima expresión para poder establecer ciertos choques entre las moléculas, que es máximo y va decayendo hasta formar productos. Quiere decir que A más B desaparece para a dar lugar a los productos. Y esto es muy interesante porque va a haber una energía desprendida, tal como esta, que va a poder ser medida mediante esta entalpía, que puede ser en este caso es negativa, y vamos a ver por qué del signo. Chicos, qué interesante. Pasamos al siguiente. Otra rama muy interesante de la química es la química analítica. Estaba a estudiar las técnicas para determinar la composición de la materia. Y qué interesante. En este caso vamos a poner como ejemplo el análisis del hierro en la sangre. Entonces ustedes habrán podido observar que tienen que ir al médico, ¿no? O al hospital para ser tratados por el médico y el médico siempre va a realizar una prueba, ¿no? Para saber qué mal tienen o de qué están sufriendo, entonces para poder él recetar y que ustedes ya estén bien de salud. Entonces, para corregir, ¿no? ese problema que tienen y medicarlos. Para eso necesita él un análisis, se llama, un análisis de sangre en este caso, ¿no? Un análisis de sangre para determinar qué cantidad de ciertos elementos tienen, ¿no? Y según eso, ver qué problema tienen. Entonces, él va a analizar, como en este caso, el hierro en la sangre que tiene oscila dentro de un rango que es un rango en el cual le indica que esa persona está bien. Pero cuando esa cantidad que ustedes tienen excede o no se encuentra fuera del rango, entonces quiere decir que ustedes están mal de algo. Entonces, por eso que la química analítica ayuda para ver la composición, en este caso, de la sangre, ¿no? De qué está compuesto la sangre y qué tiene y qué no contiene. Miren qué interesante. Vamos a ver ahora. ¿No? La química orgánica es otra rama de la química que está relacionada con el estudio de los compuestos orgánicos, ¿no? Ejemplo, tenemos la propiedad reductora de la vitamina C. ¿Quién no sabe que la vitamina C se encuentra en la naranja? Es una parte, o sea, la naranja está compuesta de la vitamina C y acá tenemos nosotros el dibujo, ¿no? De la estructura de la vitamina C, chicos. Observen ustedes, ¿no? Y esta estructura la vamos a estudiar, ¿dónde? En orgánica, cuando llevemos la parte que corresponde a compuestos orgánicos y veamos todo este tipo de enlaces y qué funciones generan, ¿no? ¿No? ¿Qué tipos son? Muy bien. Tenemos también la química inorgánica, que se va a encargar del estudio de los elementos de la tabla periódica y los compuestos que no son orgánicos. Por ejemplo, los minerales. Acá tenemos, por decir, el oro. Miren, tenemos el oro, ¿no? Este oro que se va a encontrar, pues, simplemente en pequeñas cantidades, o se puede decir, ¿no? Que se encuentran adheridas, ¿no? En las minas, ¿no? A otros materiales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este oro se puede extraer por su temperatura de fusión. Entonces podemos nosotros extraerlo. Y van a observar allí cuando lleguemos a esta parte, cuando veamos la parte de tratamiento de minerales, vamos a observar a qué temperaturas podemos trabajar y encima qué elementos acompañan al oro que hace que nosotros tengamos que tratarlo previamente para poder utilizarlo. ¿No? ¿En qué? La orfebrería, por ejemplo, ¿no? Acá también tenemos otro mineral, ¿no? Otro mineral que también nos ayuda
aunque podemos utilizarlo, por decir, por su color, ¿no? En lo que es la fabricación, por decir, de un carbonato que se puede utilizar, por ejemplo, en los azulejos, ¿no? También tenemos a la bioquímica, ¿no? Esta bioquímica estudia los procesos químicos que van a ocurrir en los sistemas vivos a través de lo que se conoce como las biomoléculas o moléculas de la vida. Quiere decir que todos nosotros somos pura química, chicos. Entonces, nosotros no podemos alejarnos de la química porque de química estamos hechos. Entonces, vamos a observar que estamos formados por las biomoléculas. En esto tenemos los lípidos, los ácidos nucleicos, ¿no? Si no tenemos ácidos nucleicos, nos disolvemos, chicos, ¿no? Y también tenemos aquí los carbohidratos que ustedes conocen, ¿no? Los carbohidratos. Y, y tenemos a las vitaminas y las proteínas que son parte de nuestra vida, ¿correcto? Ahora, ahora pasamos al método científico. Habíamos dicho que la química, ¿no? La química, como conocimiento se sustenta en lo que es el método científico experimental. Entonces, la química está basada en este método científico. ¿En qué consiste? Como yo les decía, primordialmente está ligado a lo que es la observación. ¿Correcto? A la observación. Este método científico es la base para lo que es la investigación científica. ¿Y quién realiza la investigación científica como fin? La universidad. Entonces, todos ustedes que quieren ingresar a la universidad es porque ustedes quieren investigar, ¿no? Quieren investigar. ¿Para qué? Para ustedes solucionar los problemas de nuestra sociedad. Pero esa forma de encontrar las soluciones, ¿no? Es a través de ciertos planteamientos que están relacionados con la observación, que es diferente de mirar. Observar es diferente de mirar. Entonces, observar, ¿no? Por ejemplo, mirar, yo veo que pasa por decir, una mosca volando, estoy mirando. Pero si esa mosca se detiene y yo la empiezo a ver que tiene alas, tiene ojos muy grandes, ¿no? O sus alas estaban tiene varias patitas y empiezo a ver las características que tiene este pequeño insecto. Lo que estoy haciendo es que me estoy deteniendo en ver y describir las características que tienen. Entonces quiere decir que yo estoy observando porque me pregunto, esas alas con las que vuela, ¿no? Que le sirven para volar, ¿de qué estarán hechas? ¿No? ¿De qué estarán hechas? ¿De qué material? Porque no son igual que su cuerpo. Entonces, ¿qué? Yo empiezo en mi mente, ¿no? A tener muchas ideas, a preguntarme y repreguntarme, y digo, ah, listo, las alas seguramente están hechas de alguna proteína, ¿no? Que le ayuda para que ésta pueda volar, ¿no? Entonces, yo, basándome en eso, busco y encuentro que hay ciertas investigaciones al respecto, pero yo he encontrado algo más porque estoy investigando un cierto tipo de insecto, ¿no? Es una mosca, pero hay diferentes tipos de moscas. Entonces yo estoy analizando una de ellas. Entonces voy a plantearme una hipótesis que es una afirmación con respecto a una característica o que relaciona dos características, ¿no? Una en función de la otra, una va a ser variable dependiente y la otra independiente, y que estas van a estar regidas por una afirmación que yo voy a dar al respecto. Esta afirmación puede ser positiva o negativa con respecto a lo que yo he encontrado, pero tengo, o mejor dicho, esta hipótesis que se llama así, que es una afirmación, va a estar, va a estar, esta va a estar definida
cuando yo la demuestre. O sea, es susceptible a ser demostrada. Esta hipótesis va a ser demostrada a través del desarrollo experimental, ¿correcto? O sea que tengo que hacer muchas pruebas para poder yo conseguir, ¿no? Conseguir afianzar lo que yo he dado como hipótesis, que busca que, al fin y al cabo, la ciencia busca la verdad, el conocer que eso que yo estoy diciendo es verdadero, ¿no? Y que va a ser, si es que otro científico lo realiza en otra parte del mundo, también encuentre lo mismo, esto se pueda generalizar. Entonces, ¿a través de qué? De toda una investigación. Este desarrollo experimental nos va a llevar a qué? A una medición y evaluación de resultados de lo que yo analice. Y luego que yo he encontrado esta medición y evaluación de resultados, lo voy a comparar con lo que yo he afirmado en mi hipótesis. ¡Ay! Pero no concuerda. Si no concuerda, vuelvo a realizar un replanteamiento, lo llevo al desarrollo experimental, realizo la medición y evaluación de resultados, lo comparo con lo que yo había afirmado en mi hipótesis, concuerda, y luego, sin concuerda, voy a obtener una teoría. Si esta teoría se hace pública y otros también consiguen coincidir con lo que yo he planteado como teoría, se va a convertir en una ley, porque ya no ha sido demostrado, ¿no? Desarrollado y demostrado con datos que existen la realidad de ese fenómeno que se está llevando a cabo, se va, no solamente por mí, sino por otros científicos más que al generalizarse en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo le sucede lo mismo, quiere decir que se convierte en una ley. Y esta ley o teoría, la teoría y la ley, ¿no? Van a ser aplicadas para el desarrollo de lo que conocemos como ciencia y tecnología, chicos. Esta, como habíamos visto en la parte del método científico, habla sobre la medición y evaluación de resultados. Esta medición y evaluación de resultados muchas veces está ligada a magnitudes y unidades, ¿no? Entonces, estas magnitudes y unidades, ¿qué cosa es magnitud? Nos referimos a la magnitud como todo aquello que es susceptible de ser medido. Por ejemplo, la longitud, el volumen, la masa, etcétera, etcétera. Pero estas magnitudes necesitan de una unidad, ¿no? De una unidad, o sea, una forma de expresión, ¿no? Que sirva para cuantificar dicha magnitud, chicos. Entonces nosotros tenemos una serie de sistemas, ¿no? Que se han creado, han sido creadas por el hombre durante mucho tiempo, ¿no? Y esto va a hacer que, ¿no? Se pueda concretar en diferentes formas de poder medir esas magnitudes. Entonces diremos que existe el sistema inglés, el sistema americano y así otros tipos de sistemas. Y estos han creado desde hace muchos años, ¿no? El sistema métrico, el sistema sexagesimal. Entonces, todos ellos han creado, ¿no? Han sido creados antes, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan servirle al hombre, para que ellos puedan hacer sus mediciones. Entonces, podemos decir que actualmente existe un nuevo sistema que busca, ¿no? Que busca ser implementado internacionalmente, pero nos hemos llevado, ¿no? Podemos decir hoy en día que hay países que no lo aceptan, ¿no? No son aceptados internacionalmente por todos, ¿no? Hay países que simplemente aplican su sistema su sistema propio de medidas y no acepta el sistema internacional, ¿no? Que es del año 60. Este sistema internacional busca que todos los países del mundo acepten estas unidades, ¿no? Estas magnitudes y unidades, ¿no? Fundamentales, ¿no? Y a partir de ellas creen sus magnitudes derivadas.
¿no? Y que sea un lenguaje común en el mundo. Pero no podemos hacer eso todavía, chicos, porque hay un problema. El problema sería el económico. ¿Por qué? ¿No? Y social, sobre todo social. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, como se dio hace unos cuantos años, ¿no? Con respecto a querer, ¿no? Mediante una disposición, ¿no? Del Estado a que se mida el petróleo en litros, ¿no? En litros. Esto hubiera ocasionado pues un problema muy grave, ¿no? Social. ¿Por qué? Porque entonces el señor del grifo, dueño del grifo, tendría que cambiar sus expendedores de gasolina que miden en pintas, en galones, por de litros, y eso implicaría un alto precio, ¿no? Un alto precio, se puede decir un gasto que no está accesible para ellos y que implicaría el despido muchas veces del personal, ¿no? Entonces quiere decir que un sistema no puede imponerse de la noche a la mañana, sino que tiene que ser en forma lenta hasta que la gente tome conciencia de ello. Entonces vamos a ver a continuación sobre el sistema internacional. Y diremos lo siguiente. En el sistema internacional tenemos como magnitudes fundamentales la longitud, la masa, el tiempo. La longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Estas magnitudes, que son 7, ¿no? Tienen sus unidades, por lo cual ellas pueden ser cuantificadas. Por ejemplo, la longitud, su unidad es el metro y su símbolo es m. La masa, que es la magnitud, masa, la unidad es el kilogramo. El tiempo, la unidad en el sistema internacional, ojo con eso, en el sistema internacional, estamos hablando del sistema internacional, que es la que viene en el examen, ¿no? ¿No? Tenemos el tiempo en segundos, la intensidad de corriente es el ampere, la temperatura termodinámica es el Kelvin, K, la cantidad de sustancia es el mol, y la intensidad luminosa es la candela. Entonces, nosotros estamos viendo aquí que estas magnitudes que estamos viendo son magnitudes y unidades, y también las unidades son básicas del sistema internacional, ¿no? Del sistema internacional. Pero, qué pasó entonces con los otros sistemas? No, chicos, también son muy necesarios porque hasta la actualidad los otros sistemas todavía subsisten para hacer los intercambios económicos, los intercambios que nosotros hacemos o de mercancías, también sirve para hacer nuestras transacciones económicas y nosotros no podemos dejarlas de lado todavía porque se siguen utilizando, ¿no? Como la libra. ¿No? La libra, y podemos utilizar para medir la libra para medir masa, por ejemplo, el sistema inglés, otros el pie, ¿no? El pie para poder medir, pues, longitudes. Entonces, esos están en otro tipo de sistema que no es el sistema internacional. Y para ello tenemos las conversiones que vamos a utilizar ahí las equivalencias, ¿ya? Tenemos aquí a magnitudes y unidades derivadas del sistema internacional, ¿no? Estas van a ser expresadas a partir de las unidades básicas o fundamentales que tenemos en el sistema internacional. Tener cuidado con esto es muy importante. Entonces vamos a tener como magnitudes derivadas aquellas que son las que en las que está, ¿no? Está incluida dos o más veces, ¿no? O dos o más magnitudes fundamentales. Entonces, por ejemplo, en el caso del volumen, ¿no? El volumen tiene como unidad de medida el metro cúbico, ¿no? Y nosotros sabemos eso porque el volumen, ¿no? Proviene de la longitud, mide longitud por longitud y por longitud. Entonces, aquí está interviniendo la longitud
longitud por longitud. Y esto va a ser igual a que, como en el sistema internacional, la longitud en el sistema internacional es el metro, es M el símbolo, entonces va a haber aquí el reemplazo de M por M por M. Entonces esto nos va a dar metro cúbico, ¿correcto? Lo mismo ocurre en la densidad, que es su símbolo es el kilogramos por metro cúbico, o en esto se mide en esta forma. El kilogramo está en el sistema internacional y mide la masa, ¿correcto? La masa. Oh, Dios. Disculpa. Entonces, tenemos aquí la masa y tenemos que la masa está dada en la densidad, está dada por masa disculpen acá, entre volumen, ¿correcto? Entonces, Entonces esto va a hacer que esta densidad sea pues una magnitud que tiene que ser expresada en unidades y esta es una magnitud de tipo derivado. Entonces derivada porque está utilizando la masa y el volumen que son fundamentales, ¿no? O son básicas en el sistema internacional. Luego tenemos que este es kilogramos por metro cúbico. Y así tenemos también la de velocidad, ¿no? Que es espacio sobre tiempo. Y esto nos va a dar metros sobre segundo en el sistema internacional. La aceleración en el sistema internacional se mide en metros por segundo al cuadrado. La fuerza se mide en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es igual a un newton. La presión en newton por metro cuadrado, y esto es igual al pascal. Y también tenemos la energía, que es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es igual al joule, chicos. Hay que aprenderse esto porque es muy necesario para efectuar, ¿no?, la identificación de unidades según el tipo de magnitud que estemos utilizando. Para ello, también contamos con los múltiplos y submúltiplos del sistema internacional, ¿no? Los múltiplos se dice que son más grandes, ¿no? Los más grandes, por ejemplo, los que tenemos acá a la izquierda, de color verde, ellos son los múltiplos y estos son los que están a la derecha, son los submúltiplos. Múltiplo, ¿qué significa? Mayores que, ¿no? Mayores que 10 en este caso, ¿no? Mayores que y estos son los menores que la unidad, ¿no? Menores que la unidad, ¿quiénes son? Todos los submúltiplos. Entonces, como estamos tomándolos en cuenta en factores de 10, le diremos nosotros lo siguiente, ¿no? Por decir, deca es 10 a la 1, ¿no? Hecto es 10 a la 2. Y así podemos llegar, por ejemplo, a lo que ustedes utilizan, ¿no? Mega, ¿no? Que todos estos son prefijos que se van a ser unidos, ¿a qué? A una determinada unidad. Por ejemplo, les digo, ¿no? Por ejemplo, mega, ¿no? Tenemos o el kilo que utilizan ustedes generalmente, ¿no? El kilo, podemos decir 10 kilo, la palabra kilo, el prefijo kilo significa 10 a la 3, o sea, 1000. Mil o decir kilo es lo mismo, ¿no? Entonces decimos kilogramo, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, de 10 a la 6 es mega. Megabyte, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes miden la capacidad de su disco duro, por ejemplo, ¿no? Pues giga, 10 a la 9, tera, 10 a la 12, ¿correcto? Y así sucesivamente. En el caso de los factores que son de submúltiplos, también tenemos los prefijos como el deci, que es 10 a la menos 1, el centi, que es 10 a la menos 2, mili, cuando yo digo mili, es 10 a la menos 3, micro es 10 a la menos 6, 10 a la menos 9 el nano, y esto es muy importante. Esta medida actualmente de partícula ayuda mucho para lo que es la calidad de vida del ser humano. Les contaré que existen las nanopartículas, ¿no? Las nanopartículas, ¿no? Que actualmente tienen ya a ese tamaño de partícula, cambian las propiedades de los elementos, por decir del oro. El oro nosotros lo utilizamos normalmente, ¿no? Como el elemento oro, ¿no? Y ese elemento, pues nosotros lo tenemos en trazas, y es un mineral que nosotros extraemos para orfebrería, por ejemplo, para hacer joyas, ¿no?
o para hacer también recubrimientos dentales. Pero ¿qué pasa? El oro al tamaño nanométrico, ¿no? Nanométrico, él ya tiene otras propiedades, tiene propiedades curativas. ¿No? Ya deja de tener esas propiedades para orfebrería y pasa a tener propiedades curativas a ese tamaño de partícula. Tanto así que se le utiliza hoy en día para la curación o para la lucha contra el cáncer, ¿correcto? Se utiliza partículas de nanopartículas de oro y nanopartículas de plata para combatir el problema de cáncer en diferentes tipos de cáncer. Uno de ellos es el cáncer al seno, por ejemplo, ¿no? Y así también hay tratamiento para diabetes y otros más. Entonces, el oro, ese tamaño ya no es dorado como ustedes lo conocen, sino de color rojo. Entonces ya tiene otras características también curativas, como le digo. Es muy interesante, entonces, tratar con este diferente tipo de tamaño de partícula, o puede ser también, ¿no? Diferente, ser utilizado, ¿no? En diferentes formas, pero en química nosotros utilizamos estos prefijos, ¿no? Para describir cantidades, macro cantidades o micro o pequeñas cantidades, en este caso, para no agarrar micro, ¿no? Que van a ayudar ¿a qué? Van a ayudar a poder nosotros, obtener cantidades exactas en lo que queremos obtener, por ejemplo, en lo que es la preparación de medicamentos, en la preparación, por ejemplo, de conservantes, ¿no? O también en los tintes, ¿no? Por ejemplo, estoy poniendo unos ejemplos nada más de todo el uso que se le puede dar a estos múltiplos y submúltiplos. Tenemos aquí entonces, como yo les decía, las conversiones. En estas conversiones vamos a utilizar el factor de conversión, ¿no? Entonces vamos a ver, bueno, este es un ejemplo, nada más lo que quiero arriba y lo que tengo abajo, pero esto es tan solo un ejemplo, porque puede ser que lo que quiero esté abajo y lo que tengo está arriba, dependiendo de lo que a mí me den. En este caso me están dando convertir 38 kilogramos a miligramos. ¿Correcto? Entonces me están dando acá el escalar, que sería el 3.8, la parte que es numérica, y me están dando aquí las unidades, que en este caso serían kilogramos, ¿correcto? Y que yo lo pretendo cambiar a esto de kilogramos, pasarlo de kilogramos a miligramos, ¿correcto? Este es un múltiplo y este es un submúltiplo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Como este se encuentra acá, es el único, ¿no? Como unidad y como unidad, entonces lo voy a cambiar a gramos mediante factores, ¿no? A miligramos. Para eso puedo utilizar lo siguiente, ¿no? Un kilogramo, pasarlo a gramos. Sabemos que un kilo es kilo, la palabra kilo, ¿no? El kilo es 10 a la 3. Entonces yo simplemente voy a poner esto y ya pasó a gramos, ¿correcto? Ya pasó a gramos. Una vez que ya ha pasado a gramos, ahora necesito pasarlo, va a ser mucho más fácil pasarlo a miligramos. ¿Por qué? Porque está descrito como 10 a la 3, ¿no? Un gramo tiene 10 a la 3 miligramos. Entonces vamos a tener aquí, ¿no? Que estos gramos ahora los voy a convertir a miligramos. Una vez que he conseguido esto, voy a simplificar, ¿no? Voy a simplificar y voy a multiplicar todo lo que quede en la parte superior como numerador y todo lo que quede en la parte inferior como denominador, para que me dé en este caso 3.8 por 10 a la 6 miligramos, ¿no? Aprovecho de la propiedad, ya que es matemática de las potencias, ¿no? Ahí tengo que aplicar propiedad de las potencias, 10 a la 3 por 10 a la 3, 10 a la 6. En este caso, miligramos, que es lo que nos ha quedado, ¿correcto? Y reunimos ya lo que nos han pedido, conversión. ¿No? Pero esto es porque lo tenemos acá arriba. Puede ser que también tengamos nosotros la unidad en la parte del denominador. Si se encuentra en la parte del denominador, entonces yo tengo que hacer la misma equivalencia, pero al revés, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de lo siguiente? A ver, chicos. Tenemos aquí, ¿no? Que
Un kilogramo, nos van a dar así, ¿no? Nos van a dar como dato, por ejemplo, un kilogramo es igual a ¿cuánto? A 10 a la 3 gramos. Muy bien, esta de aquí es una equivalencia, chicos. Una igualdad es una equivalencia, ¿no? Es una relación, es una relación. Y como relación en el examen nos puede venir una relación. No le van a decir esto es igual a tal cosa, sino está relacionado, ¿no? Un kilogramo de queso es igual a 1000 gramos de queso, ¿no? O está relacionado en esa forma, les van a dar, ¿no? Una relación. Entonces, cuando les dan una relación, significa que es una equivalencia o también lo podemos denominar como una igualdad. Entonces, esto es así. Un kilogramo, ¿no? Es 10, 10 a la 3 gramos. A ver quién me dice, este cociente a qué es igual. Rápido, chicos, rápido, reaccionen, por favor. ¿A qué es igual? Nadie se atreve, ya. Esta es una división, ¿no es cierto? Es un cociente. Es un cociente en el cual yo estoy colocando en el numerador un kilogramo y abajo 10 a la 3, ¿correcto? Entonces, esto de aquí, un kilogramo y 10 a la 3, ¿qué cosas son? Son iguales. Por lo tanto, si son iguales, ¿cuánto vale todo eso? Todo eso vale 1, ¿correcto? Todo eso vale 1. Como esto vale 1, yo también lo puedo escribir al revés, ¿no? Lo puedo escribir en su forma inversa. Entonces, puedo poner, ¿no? 10 a la 3 gramos entre un kilogramo. Y esto de acá, 10 a la 3 gramos entre un kilogramo, también, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? También vale 1. Y esto va a depender de que yo lo use en esta forma, ¿no? De que yo lo use en esta forma o yo lo use en esta forma, va a depender de lo que yo tenga en este lado, qué es lo que yo voy a convertir, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a convertir? ¿Qué es lo que yo voy a convertir? ¿Correcto? ¿Y dónde se encuentra? Si se encuentra en el numerador o en el denominador. Y de acuerdo a eso, yo voy a utilizar eso. Por esto que ustedes observan que en un comienzo estoy utilizando acá un kilogramo, 10 al cubo gramos. Pero también podría haberlo utilizado el kilogramo arriba y los gramos abajo si es que este kilogramo se hubiera encontrado en un denominador y no en un numerador como se encuentra en esta parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Nadie? Entonces diremos aquí, después de esto, ¿no? Y estamos viendo que un kilogramo, entonces es 10 a la 6 miligramos, ¿correcto? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Porque acá tenemos 3.8 kilogramos, ¿no? Y lo que único que ha aumentado del 3.8 es el 10 a la 6. Y este 10 a la 6, ¿qué viene a ser? ¿Qué viene a ser? ¿No? Lo que nosotros le llamamos aquí el kilogramo, ¿correcto? Pasamos a notación científica. La notación científica va a definir, ¿no? Una expresión numérica de la siguiente forma. N por un número entero, ¿no? N multiplicado por 10 a la N minúscula. Vamos a ver quién es N. N va a ser un número a partir de 1.0, ¿no? Va a ser un número a partir de 1.0 y puede ser mayor que 1, pero menor que 10. ¿Correcto? ¿No? Mayor que mayor que 1, pero menor que 10, ¿correcto? Ya, quiere decir que él va a tener una sola cifra. Por lo tanto, el n minúscula también es un número entero positivo o negativo y puede ser cero también,
¿ya? Eso es con respecto a n minúsculo. Tenemos aquí un ejemplo. Vamos a ponerlo más cerca para que ustedes lo vean. Tenemos acá lo siguiente. Tenemos aquí la cantidad de 5.600, ¿no? Si lo queremos expresar como una notación científica, ¿no? Tenemos que escribirlo como un número por 10 a la n. Recuerden que ese número puede ser mayor que 1, ¿no? Puede ser mayor que 1, pero tiene que ser menor, ¿no? Mayor que 1, pero tiene que ser menor que 10, ¿correcto? O sea, tiene que, no puede ser, no puede ser un número de dos cifras. Por lo tanto, es que esta expresión aparece como 5.6. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es contabilizar en la siguiente forma. Voy a mover, ¿no? Del final pongo mi punto al final y de allí lo movilizo hasta de tener una sola cifra. Y antes de irme a la última cifra, voy a poner un punto en esa zona. Entonces se va a formar el 5.6. Estoy yendo entonces en este caso de izquierda a derecha. Diría derecha a izquierda, disculpen, de derecha a izquierda. Si voy de derecha a izquierda, estoy contabilizando tres lugares, ¿no? Quiere decir que voy a expresar a 5.6 por 10 a la 3. Tres lugares que hay acá, tres lugares, ¿no? Este 3 indica los tres lugares que se están corriendo hacia la izquierda, ¿no? Entonces vamos a tener aquí 5.6 por 10 a la 3, ¿correcto? Esto porque estamos viendo de derecha a izquierda. Pero cuando tenemos un número decimal y queremos expresarlo en forma científica, ¿no? Igualmente tenemos que seguir las reglas. Tiene que haber un n que sea mayor que 1, pero menor que 10, ¿no? Y que el número n es entero, positivo o negativo. Hasta en este momento hemos visto cuando es positivo. Ahora vamos a ver cuando es negativo. Lo que vamos a hacer es llegar a expresar a esto como un 5.6 para que quede solamente un número entero, porque así nos dice la condición en la primera parte para n. Entonces esta coma lo voy a movilizar, ¿no? 1, 2 y 3 lugares. ¿Por qué? Porque en esta forma me va a quedar el 5 puntos. O sea, la forma como me pide a mí que se escriba una notación científica. 5 puntos y algo, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto expresado, lo voy a mover, pero esta vez el punto ha corrido de izquierda a derecha. Al correr de izquierda a derecha, entonces se han movilizado tres lugares en este caso, pero al ser movilizado en esta forma, entonces ahora opta el signo negativo, ¿correcto? Y 3 indica siempre, el 3 va a indicar siempre ¿qué cosa? Va a indicar los tres lugares recorridos, ¿correcto? Ya, y así nosotros tendríamos negativo. Entonces, cuando corre de izquierda a derecha es negativo y de derecha a izquierda es positivo. La temperatura también es una forma de poder nosotros medir que el efecto del calor. El calor, ¿no? Que nosotros sentimos, ¿no? Se mide a través de la temperatura. Y esta temperatura es medida a través de un instrumento que se llama termómetro, ¿no? Y este termómetro puede tener diferentes escalas, ¿no? Estas escalas pueden ser del tipo relativas, ¿no? Del tipo relativas o pueden ser también del tipo absoluto. Las relativas están dadas por las Fahrenheit y las Celsius, mientras que la absoluta es el Kelvin y Rankine. En un termómetro, ¿no? En un termómetro cualquiera, ¿no? Vamos a cualquiera sea la escala, se va a establecer como punto máximo el punto de ebullición del agua. Y después tenemos el otro punto que establece, ¿no? El cero, que es el punto de fusión del agua. Y tenemos después otro que nos establece el cero absoluto, ¿correcto? Y que se da en las escalas de Rankine y Kelvin. Pero tiene su equivalencia en las otras dos escalas.
Entonces vamos a observar que para medir en grados Fahrenheit vamos a tener una temperatura máxima que es el punto de ebullición del agua, como le dije, de 212 grados Fahrenheit, ¿no? El punto de fusión del agua va a ser considerado como 32 Fahrenheit y el cero absoluto como menos 460 Fahrenheit. En el caso de la Celsius es 100 grados centígrados para el punto de ebullición del agua, 0 para la difusión del agua y tenemos aquí menos 273 para el cero absoluto. En el caso de la Kelvin y Rankine no se dice grados, simplemente se dice Kelvin o Rankine, ¿ya? Entonces vamos a tener 373 Kelvin, ¿no? Como punto de ebullición del agua, 273 para el punto de fusión del agua y 0 para el cero absoluto. En la Rankine, 672 Rankine para el punto de ebullición del agua, 492 para el punto de fusión del agua, ¿no? 492 Kelvin y 0 Kelvin para el cero absoluto. Disculpe, 492 ranking y 0 ranking para lo que es el cero absoluto, ¿no? 492 ranking para el punto de fusión del agua. Ahora, nosotros también podemos observar una diferencia entre estas temperaturas del punto de ebullición del agua y el punto de fusión del agua. Para los grados Fahrenheit es 180 esta diferencia. Para los centígrados es 100. Para los Kelvin es 100 y para los ranking es 180. Entonces, estas diferencias nos van a crear este tipo, ¿no? de equivalencias que nos vamos a usar nosotros para convertir de un grado a otro. Entonces, vamos a ver que hay una relación entre escalas, ¿no? Como es la centígrada con la Fahrenheit. Para pasar la Fahrenheit o Fahrenheit a centígrados es grados centígrados es a 5, igual a grados Fahrenheit menos 32 es a 9 como Kelvin menos 233 es a 5, como ranking menos 492 es a 9. Esto es la relación entre las escalas. Mientras existe una conversión de escalas de temperatura en la cual las Kelvin, ¿no? Las Kelvin los centígrados pueden pasar a Kelvin mediante esta ecuación. Kelvin igual a grados centígrados más 273. Quiere decir que cualquier grado centígrado, si lo aumentamos 273, estamos obteniendo los Kelvin. En los Fahrenheit pueden ser obtenidos a partir de los centígrados mediante esta equivalencia, que sería 1.8 multiplicamos a ese grado a esos grados centígrados y le sumamos 32 y obtenemos los grados Fahrenheit. Los ranking también, ¿no? Para convertir a ranking tendríamos los grados Fahrenheit más 460. Y también tenemos para comparar tamaños de escala se puede decir incrementos, también estas diferencias, ¿no? que hemos visto acá, estas diferencias que hemos tomado aquí para cada una de las escalas. Entonces, esas diferencias se convierten pues en tamaños de escala y que puede ser la siguiente forma: 100 Kelvin va a ser igual a 100 centígrados, igual a 180 Fahrenheit, igual a 180 Rankine. Un Kelvin, entonces quiere decir que es equivalente o igual a un grado centígrado, ¿no? Y estos a su vez son iguales a 1.8 grados Fahrenheit y a su vez son iguales a 1.8 Rankine. Dentro de las magnitudes derivadas o que consideramos derivadas, ¿no? Vamos a obtener lo siguiente: el volumen. El volumen en el sistema internacional está considerado como el metro cúbico, ¿no? Y sus equivalencias están en la siguiente. Tenemos aquí, ¿no? que un metro cúbico va a ser igual a 1000 decímetros cúbicos y esto a su vez igual a 1000 litros. eh, estos, lo que estamos viendo acá son medidas de volumen, ¿no? Pero a su vez estamos uniéndolo a unas unidades de medida de capacidad, que es como es el litro. Diremos entonces que la relación entre esta medida de capacidad y el volumen son de la siguiente forma: que un litro entonces es igual a un decímetro cúbico. Un litro es igual a 1000 mililitros. Ahora estamos en las unidades de capacidad. Y esta de acá es igual a 1000 centímetros cúbicos. Luego tenemos que un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Eso lo estamos obteniendo de esto, ¿no? A lo mismo que esto lo hemos obtenido, ¿no?
Otra magnitud derivada es la presión. En el sistema internacional es expresada como el newton por metro cuadrado, que es igual también al pascal. Sus equivalencias son una atmósfera igual a 1.013 por 10 a la 5 pascal. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Y una atmósfera también es igual a 760 torr. A ver quién me dice qué es torr. ¿Saben por qué es torr? Chicos, chicos, a ver, alguien que me diga por qué es torr. ¿Qué quiere decir torr? Nada. Ah, tienen que participar, chicos, tienen que participar. Estamos viendo que ese TOR es es una unidad de medida en honor al descubridor de la presión atmosférica, ¿no? La demostró que existía la presión atmosférica fue Torricelli, ¿no? El algelista Torricelli. Entonces, en honor a Torricelli es que se le ha puesto, ¿no? Una atmósfera igual a 760 torr. ¿Ya? Y observen que decir 760 torr es lo mismo que decir 760 milímetros de mercurio, que es lo que se midió, ¿no? En ese momento, ¿no? Y a lo cual él le puso atmósfera. Otra magnitud derivada de la densidad, y esta se puede simbolizar por ρ, ¿no? Existe la densidad del sólido líquido que se puede expresar en masa por volumen, donde masa va a estar expresado en gramos y el volumen puede estar expresado en mililitros o centímetros cúbicos para sólidos líquidos, mientras que la densidad del gas está dado en masa, gramos, sobre volumen expresado en litros. La densidad en el sistema internacional se, este, se expresa en kilogramos por metro cúbico. Vamos a tener acá la densidad, ¿no? De algunas sustancias y mezclas. Entonces vamos a tener, por decir, en el caso de los sólidos. En el caso de los sólidos vamos a observar un poquito más cerca y vamos a ver, ¿no? ¿Listo? Acá vamos a observar lo siguiente. Por decir, ¿no? Como yo les estoy a ustedes tratando de que ustedes vean la importancia que tiene la observación, ¿no? La observación sobre todo. Vamos a observar que el sólido acá está medido su densidad en gramos por centímetro cúbico. Gramos por centímetro cúbico, ¿correcto? Entonces recordemos que en el sistema internacional la densidad está dada en kilogramo por metro cúbico, entonces quiere decir que no está expresado en eso. Si tendríamos que nos dieran esto y nos dijeran en el sistema internacional, tendríamos que convertirlo a kilogramos por metro cúbico. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? El papel, su densidad es 0.70 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que 0.70 gramos hay en un centímetro cúbico de papel, ¿no? De ese tipo de materia, de papel. Pero si nosotros tomamos, ¿no? Si tomamos el aluminio, ¿no? Tenemos que es igual a 2.70 gramos por centímetro cúbico. Quiere decir que hay 270 gramos en un centímetro cúbico. Así que si tomamos un centímetro cúbico de papel y un centímetro cúbico de aluminio, no es lo mismo porque la cantidad de gramos es diferente, pese que la unidad de volumen es la misma. Entonces hay que tratar siempre de observar ese tipo de cosas. Hay que observar en ese tipo de cosas. Miren, en el caso del oro, en un centímetro cúbico, ¿no? Mejor dicho, hay 19.3 gramos en un centímetro cúbico, por cada centímetro cúbico. Eso es lo que nos está diciendo acá, gramos sobre centímetro cúbico, ¿ya? Eso es, ¿no? Para ustedes, para que lo tomen en cuenta y puedan ustedes utilizar la observación. En los líquidos tenemos que, en primer lugar, acá la tabla nos lo están dando en gramos por mililitro. No tampoco está expresado en el sistema internacional, por lo tanto, si queremos expresarlo, tendríamos que cambiar o convertir esas unidades. Y por otro lado, también podemos acá hacer una diferenciación, que el que tiene más baja densidad es el agua pura,
¿no? Que tiene 0,998 gramos de agua por 1 mililitro. Mientras que, mientras que en la sangre, ¿no? Hay 1,06 gramos de ella en 1 mililitro. Quiere decir que también en 1 mililitro ambas tienen diferente cantidad de gramos de ella misma. La gasolina, miren, la gasolina ¿no? Es muy liviana. ¿Por qué? Porque de la gasolina en 1 mililitro hay 0,67 gramos. Si la pesamos ahí, hay 0,67 gramos en 1 mililitro, nada más que nosotros, ¿no? Por lo tanto, ella es menos densa que los otros, ¿no? Y en los gases igual, acá tenemos que está medido en gramos por litro, ¿ah? Tampoco está en el sistema internacional. Por eso que si nos dan y nos piden en un problema que expresemos sistema internacional, hay que convertir esto. Entonces ahora vamos a tener acá que el hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Es un gas que tiene una densidad de 0,09 gramos por cada litro. Quiere decir que si nosotros tomamos 1 litro de hidrógeno, vamos a encontrar que pesa 0,09 gramos, ¿correcto? Y si tomamos nosotros el aire, tomamos 1 litro de aire, ¿no? Vamos a encontrar que su densidad es 1,29 gramos por cada litro de aire. O sea, hay 1,29 gramos de aire en 1 litro de aire. Quiere decir que cuál de los dos es el menos denso, es el hidrógeno, ¿no? Es más liviano que el aire. La materia. La materia, como ustedes ven acá, que es el fin, ¿no? El estudio de la materia es uno de los fines de la química, ¿no? Es todo aquello que existe en nuestro universo. Presenta masa y ocupa un lugar en el espacio, que es el volumen, ¿correcto? Tenemos aquí los planetas que están ocupando tienen masa y ocupan un lugar en el espacio, ¿no es cierto? Tenemos este pequeño conejo en una mano que está ocupando un espacio en nuestro mundo, ¿no? En nuestro planeta, ¿no? Y así sucesivamente. Pero también podemos decir que la materia no es tan solo esto, sino que ahora se ha ampliado más y da paso a lo que se llama la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica, que es la que introduce una propiedad más de la materia, que es la para convertirse en energía, y nos dice que la materia también, ¿no? Tiene una propiedad más, ¿no? Que es también la de al convertirse se puede convertir en energía y mediante la propiedad que tiene de tener ondas, ¿no? De formar ondas. Entonces, esta está cuantificada mediante la mecánica cuántica, que vamos a ver más adelante, y que nos va a decir. Ahora sí, damos nuevo paso a la ciencia y tecnología a través de la nueva creación de nuevos implementos como es el smartphone, ¿no? El smartphone, tenemos el MP4, el MP3 y toda esa serie de elementos que son creados a partir de la nueva incorporación del estudio de la mecánica cuántica dentro de la química. Por otro lado, también tenemos aquí, ¿no? Tenemos aquí lo siguiente, tenemos aquí qué características tiene la materia, ¿no? Se encuentra en constante cambio, miren, constante cambio, transformación, ¿no? Acá vemos un pequeño gato, ¿no? Que va transformándose conforme pasa el tiempo, ¿no? Va a formar hasta que se hace un gato grande, ¿no? Y precioso como el que tenemos aquí abajo, ¿no? ¿No? Pero él empezó siendo un cachorro, ¿no? Y va transformando, no se queda cachorro, sino va cambiando hasta que se forma ya un gato adulto. ¿No? Eso en cuanto a la vida, a un ser vivo. También tenemos que la materia está en constante movimiento, chicos, está en constante movimiento. Nadie para aquí quieto. ¿Por qué? Porque está conformada por partículas que se encuentran en constante movimiento y dan paso a lo que se llaman los estados de agregación, como es sólido, líquido y gaseoso, y también sus transformaciones, por decir, ¿no? Cuando nosotros vemos un sólido que pasa al líquido, y para convertirse tiene que pasar por la fusión, ¿no? O del líquido para pasar a sólido que pasa por la solidificación, dando otros tipos se puede decir, de estados en los cuales estos se van a encontrar o transformaciones de la materia.
¿no? Quiere decir que va a estar en continuo cambio, como es el caso más práctico que tenemos, que es el caso del agua, ¿no? Que el agua con la evaporación va a crear estas nubes, ¿no? Estas nubes, pues lo que van a hacer es, esta evaporación va a ocasionar que creen estas nubes que que van después a, condensarse, y al condensarse ¿qué van a hacer por medio del calor? Van a empezar nuevamente a convertirse en líquido, ¿no? Y ocasionando una precipitación. Esta precipitación va a caer sobre la tierra y esta se va a infiltrar a través del suelo, ¿no? Para luego nuevamente completar el ciclo y filtrarse hasta un lago, donde nuevamente se llevará a cabo la evaporación, condensación, precipitación e infiltración y así sucesivamente en un círculo, ¿no? Un triciclo. Tenemos que la materia también se puede clasificar, ¿no? La materia se puede clasificar en una composición variable, ¿no? En una composición variable, ¿no? Y si es una composición variable, nosotros le vamos a llamar a esto mezcla, ¿no? Mezcla. Y también si es una composición del tipo definida, ¿no? Definida, le vamos a llamar sustancia pura. Empezamos con la composición variable o mezcla. En esta composición variable vamos a tener que puede ser de una sola fase, ¿no? Y le llamaremos mezcla homogénea y a esa mezcla homogénea la caracterizaremos llamándole solución, cuando es una sola fase. Y entonces, cuando es una sola fase, acá existe una mezcla, pero esta mezcla no nos puede, no se está dividiendo en los componentes que están formando dicha mezcla, por lo tanto, es una solución. Es el caso, por ejemplo, cuando mezclamos agua con sulfato de cobre y nos da ese color azulito que ven ustedes ahí, en el cual no podemos ver el sulfato de cobre ni tampoco distinguir el agua por separado, sino tan solo una solución de coloreada en este caso. En el caso de que esta mezcla tenga dos o más fases, ¿no? Tenga dos o más fases, entonces la llamaremos mezcla heterogénea, mezcla heterogénea. Esta mezcla heterogénea, por ejemplo, acá tenemos un vaso que contiene agua y aceite, ¿no? Entonces el aceite va a estar en la parte superficial. Acuérdense de su sopa, chicos. Cuando ustedes toman su rica sopa de pollo, van a observar que la sopa está formada por agua y en la superficie del agua están los gotones de grasa. ¿Correcto? Se forman ahí una forma esférica de las gotones de grasa que están flotando sobre el agua. Eso quiere decir que el aceite es menos denso que el agua. El agua tiene mucha más densidad, por eso que ella se va al fondo y queda en la superficie flotando el aceite. Eso es lo que va a distinguir en este caso las dos o más fases. En este caso, aceite y agua, dos fases. ¿Correcto? Ahora, en cuanto a la composición química definida, nosotros tenemos a las sustancias puras, que puede estar formado por dos o más elementos en el caso de un compuesto o un solo elemento en el caso de ser un simple o simplemente un elemento, ¿no? Cuando es un solo elemento simple, ¿no? O simple elemento, tenemos, por ejemplo, todos los elementos de la tabla periódica, ¿no? Entonces, ellos están formados de un solo tipo de átomo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso el cobre, ¿no? Tenemos aquí un tubo de cobre y todo este tubo de cobre está formado por átomos de cobre, ¿correcto? Entonces, esto quiere decir que es una sustancia pura. Pero cuando está formada esta sustancia pura por dos o más elementos, se le llama compuesto. Se le llama compuesto. Por ejemplo, tenemos acá el dióxido de carbono. El dióxido de carbono que tenemos aquí está formado pues por enlaces que unen a estos elementos, ¿no? Y cosa que tenemos el oxígeno y el carbón como parte de la estructura de este tipo de compuesto. Por otro lado, les diré que las sustancias puras pueden clasificarse como sustancia simple o elemental, como hemos visto, monoatómico cuando está formado por un mismo átomo, en el caso del oro y del grafito, o poliatómicos, como en el caso del ozono, en el cual está formado por tres átomos, por ejemplo, de oxígeno, o el cloro formado por dos átomos de cloro.
Tenemos una sustancia compuesta, ¿no? Constituida por átomos diferentes, como en el caso del cloruro de sodio, ¿no? Que utilizamos nosotros ¿para qué? Para darle sabor a nuestras ricas sopas y a todo lo que son nuestros ricos platos, guisos, etcétera, ¿no? Utilizamos el cloruro de sodio para darle ese sabor saladito, ¿no? Y este cloruro de sodio sólido puede ser separado en sus elementos a través de lo que se conoce como la electrólisis. Esta electrólisis del cloruro de sodio, que vamos a ver más adelante cuando veamos electroquímica, ¿no? Vamos a ver que a través de una cubeta, la cual contiene una solución, en este caso de cloruro de sodio fundido, ¿no? Va en estado líquido, lo que va a hacer es que se introducen dos electrodos, uno ánodo y un cátodo, y se hace pasar corriente eléctrica. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta electrólisis del cloruro de sodio, ¿no? Que se encuentra en estado líquido, al cual le pasa corriente eléctrica, se va a separar en sus elementos, como es el sodio líquido y el cloro gaseoso. También tenemos que la materia presenta propiedades físicas y estas pueden ser del tipo propiedades extensivas cuando dependen de la masa y propiedades intensivas cuando no dependen de ella. Por ejemplo, tenemos como propiedades extensivas, tenemos la masa, el peso, el volumen, la longitud, el área, la inercia, ¿no? Entonces, todas ellas van a depender de qué, de la masa. Por ejemplo, el volumen, ¿no? No es lo mismo tener un volumen de 5 litros de leche que tener 2 litros de leche, ¿no? Porque es más con respecto a la masa que contiene. Pero en el caso de las propiedades intensivas, ellas no dependen de la masa, por lo tanto, ellas son independientes de ella, como el caso del punto de ebullición. Si ustedes ponen a ebullicionar 1 litro de agua, ¿no? Esta va a hervir a 100 grados centígrados. Si ustedes ponen 40 litros de agua, también van a hervir a 100 grados centígrados. No le interesa la cantidad de masa que tenga. El agua siempre hierve a 100 grados centígrados. Por otro lado, tenemos igualmente la densidad. La densidad, ¿no? Así sea 1 litro de agua o tengan 40 litros de agua, su densidad va a ser la misma, ¿no? De 0,99, como hemos visto en la tabla de densidades. Y por otro lado, también la conductividad. La conductividad, así ustedes tengan 80 metros de cable de cobre o tengan 1 metro de cobre, la electricidad igualmente va a pasar por cualquiera de ellos en igual forma, la misma cantidad, la misma corriente eléctrica. Y en la cuanto a la viscosidad, igualmente, ¿no? Si yo tengo un tipo de aceite y lo agrego a mi sartén para cocinar mi rico huevo, ¿no? Para freír mi rico huevo, lo que va a pasar es que él presenta una viscosidad que es la propiedad que ella, ¿no? No le permite fluir. Entonces va a ser muy difícil de que ella pueda fluir a través de lo que es la plataforma de la sartén. Pero si yo le doy fuego, esta viscosidad va a cambiar y se va a hacer mucho más fluida, o sea que va a poder correr mejor el fluido. Entonces, ¿qué va a pasar? Así sea una cucharita de aceite o pongas 1 litro de aceite, igualmente el calor, esta va a tener que fluir en la misma forma, afectada por la temperatura. Acá estamos viendo las propiedades extensivas dependiendo de la masa y acá tenemos también las propiedades intensivas que no dependen de la masa, como es la conductividad térmica, la temperatura de ebullición o la dureza, ¿no? Tenemos un diamante pequeño o un diamante grande, igualmente tienen la misma dureza, ¿no? Los dos cortan igual el vidrio. Dentro de las propiedades químicas vamos a tener la reacción con oxígeno. En este caso estamos haciendo la combustión de esta vela, ¿no? Y por otro lado tenemos que entre las propiedades químicas tenemos la acidez, ¿no? Que es la reacción con las bases o la basicidad, la reacción con los ácidos. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Nosotros vamos a ver la acidez con respecto a una medición que se hace a través del pH. ¿Correcto? Del pH y la basicidad con respecto al pOH, como lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a ese capítulo que se llama neutralización. Por otro lado, también tenemos la reacción con el agua. El sodio, que es un elemento químico, este reacciona con el agua
¿Por qué reacciona violentamente? Porque él lucha por el electrón exterior de su última capa de valencia, ¿no? Que al agregarlo al agua, esta agua, ¿no? Va a reaccionar quitándole ese electrón. Entonces, para convertirse en un cation. Entonces, esa energía de ionización, que se le conoce así, necesita un desprendimiento, es un desprendimiento grande de energía que nosotros podemos visualizar en esta forma, que ya también lo vamos a ver más adelante como propiedad de los elementos. Ahora entramos a lo que se denomina los estados de agregación. Estos estados de agregación de la materia van a depender de la presión y de la temperatura, de la presión y de la temperatura. Ojo con eso. Este estado sólido, en él hay grandes fuerzas de cohesión y atracción, y en el caso del estado líquido vamos a ver que las fuerzas de cohesión y repulsión son iguales, mientras que en el estado gaseoso existen en mayor cantidad las fuerzas de repulsión. Los cambios de estado físico. En cuanto a los cambios de estado físico, vamos a tener, ¿no? Que estos van a depender del grado de movimiento de las partículas, por lo tanto va a depender de factores externos como la temperatura y la presión. Un caso que vamos a ver es el endotérmico, en el cual va a necesitar calentamiento para poder establecer dicho proceso, ¿no? O sea, va a estar sujeto ¿a qué? A la temperatura y la presión. Como es, por ejemplo, pasar de líquido a gas. Si yo quiero pasar de líquido a gas, tengo que darle temperatura a este líquido y se va a vaporizar recién, ¿no es cierto? Y si yo lo coloco dentro de un envase cerrado, entonces esto va a ejercer presión sobre de este gas, ¿no? Manteniéndolo en ese estado, pero atrapado dentro de un balón como es este. Pero si yo quiero pasar del estado gaseoso al líquido, voy a efectuar lo que se denomina la licuación, ¿no? Y en este caso va también a depender de la temperatura. Otro caso tenemos al de pasar de sólido al líquido, y este va a requerir la fusión va a requerir calor, ¿no es cierto? La solidificación va a requerir que se quite el calor. Entonces, eso se va a llamar un proceso del tipo exotérmico o enfriamiento. Aquí tenemos nosotros también la sublimación, pasar del sólido a gaseoso. Uno de los elementos que cumple, por ejemplo, la sublimación es el dióxido de carbono, muy utilizado por las señoritas cuando cumplen 15 años y realizan su fiesta también de 15 años o de promoción, en la cual ustedes quieren estar entre nubes, ¿no? Quieren estar entre nubes, y entonces la persona que realiza el evento esconde en una forma muy sigilosa los bloques de dióxido de carbono que prácticamente van a pasar del sólido al gaseoso rápidamente. Y eso es lo que ustedes observan, ¿no? Que se llama sublimación, ¿no? Y pasar del gaseoso al sólido se llama sublimación inversa, o también llamada deposición o compensación. También vemos que en la materia se realizan los fenómenos o cambios en la materia, ¿no? Estos cambios de la materia pueden ser del tipo físico, como romper un lápiz, como ya le indiqué en un comienzo, la ebullición del agua, el laminado de un metal, disolución de azúcar en agua, etcétera. Estos son los cambios físicos que pueden volver se puede decir que no está cambiando su estructura interna, ¿no? Su estructura química, sino simplemente ha cambiado la parte física, ¿no? Ahora en vez de haber un lápiz entero hay dos pedazos de lápiz, ¿no? Pero sigue siendo los dos madera, ¿no? No ha cambiado su estructura. En el caso del que sea químico, ahí sí hay cambio. En cambio, en cuanto a la estructura, entonces vamos a tener, por ejemplo, la corrosión. Un fierro que se va a mezclar con oxígeno del aire va a convertirse en un óxido. Entonces ese es el óxido o herrumbre que se forma alrededor de un clavo, por ejemplo, que está expuesto al aire, ¿no? La digestión también es otro cambio químico, porque nosotros comemos nuestro rico bistec, nuestras salchipapas y todo lo demás, y una vez que ha ingresado a ser modificado, ¿no? En otras biomoléculas que nos van a ayudar a qué, a sobrevivir a nosotros, ¿no? Ya la transformación no se da, ¿no es cierto? No se va a convertir otra vez en el rico alimento, sino ya fue alimento de nuestro cuerpo, ¿no? Y también tenemos la combustión, por ejemplo, la combustión. Vamos a ver que se genera cuando un combustible, ¿no? Reacciona con el oxígeno del aire en exceso, más una chispa.
porque tiene que haber una chispa que genere que esta reacción se lleve a cabo, ¿no? Quemando todo este combustible, ¿no? Y eso se llama combustión. También tenemos la fotosíntesis que se realiza en las plantas, ¿no? A través de lo que son los cloroplastos, que son pequeños laboratorios que hacen que la planta realice su fotosíntesis o también llamado su alimento, para que ella pueda alimentarse y tener la estructura que ella necesita para sobrevivir. También tenemos que otro cambio de la materia es el cambio nuclear. El cambio nuclear se lleva a cabo como la transmutación. Por ejemplo, el uranio que se va a convertir en torio. ¿Por qué? Porque este uranio es bombardeado en su núcleo. Cuando nosotros hablamos de reacciones químicas y estamos hablando de procesos químicos, vamos a ver reacciones químicas en las cuales los reactantes tienen la misma composición que los productos, ¿no? Claro, se convierten en otros compuestos, sí, pero tienen los mismos elementos. Pero en una reacción nuclear no es así. Un fenómeno nuclear existe transmutación. Un elemento se convierte en otro elemento, no tiene nada, ninguna pintita del que lo generó, ¿no? Eso se va a llevar a cabo a través de lo que es la fusión nuclear o la fisión nuclear, que ya vamos a ver más adelante. Acá tenemos algunos fenómenos físicos, unos fenómenos químicos, ya que hemos indicado los cambios nucleares, y llegamos a lo que es la energía. La energía es todo aquello capaz de realizar un trabajo, ¿no? Y esta energía no puede expresarse en unidad de energía en el sistema internacional de la siguiente manera. Un joule va a ser igual a un newton por metro, un ergio, un gramo por centímetro cuadrado por segundo cuadrado, un joule es igual también a 10 a la 7 ergios, y una caloría, que también es una unidad de energía, es igual a 4,18 joule. Entonces quiere decir que el joule, el ergio, la caloría, el newton por metro nos puede dar la expresión de la energía en el sistema internacional. Ahora nosotros vamos a tener que esta energía o que nosotros podemos medir, lo vamos a hacer a través de lo que es la cantidad de calor. Es la energía de calor que se libera o absorbe en las reacciones químicas o en los cambios físicos. Esta puede ser expresada como Q igual a CE, que es el calor específico. Q es la cantidad de calor. Este Q, cantidad de calor, puede ser expresado en calorías por joule, ¿no? Y esta va a ser igual al calor específico, que puede estar expresado en calorías por gramo por grado centígrado, y que va a multiplicar a m, que es la masa, multiplicado por la variación de temperatura final menos inicial en este caso, y esto va a ser igual a C, que C es la capacidad calorífica m por CE, y que multiplica a la variación de temperatura. Esta cantidad de calor nosotros podemos apreciarla cuando establecemos, ¿no? Dice, ocurre cuando dos o más sustancias con diferentes temperaturas se colocan juntos dentro de un recipiente aislado. Estos van a alcanzar finalmente la misma temperatura. Quiere decir que la temperatura final va a ser para las dos en lo mismo cuando lleguen al equilibrio, ¿no? Esto consiste en lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos agua con hielo, ustedes pues agarran y se sirven su rica limonada y a ella le agregan hielo, ¿correcto? Ya. Pero al final van a tener una temperatura, ¿no? Han enfriado lo suficiente el agua y el agua otra vez vuelve líquido, pero está fría. Entonces vamos a tener que el calor ganado por perdido por uno de ellos es ganado por el calor perdido por uno de ellos es ganado por el otro, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa, no? El hielo, por ejemplo, está perdiendo calor, ¿no? Y el agua está ganando, ¿qué está ganando ella? El cambio de temperatura, mejor dicho, ella está perdiendo, ¿no? Perdiendo temperatura, mientras el agua está perdiendo temperatura, mientras que el hielo ha ganado temperatura y prácticamente ha desaparecido. Entonces, vamos a tener que pasa de una temperatura 1 a una temperatura final, y el agua que está helada ha pasado de temperatura 2 a una temperatura final, la cual es la misma para ambos en ese caso. Entonces se va a cumplir lo siguiente: el calor ganado por uno, ¿no? Más el calor perdido por el otro va a ser igual a cero. Luego tenemos que el calor ganado por ese hielo va a ser igual al calor perdido, ¿no? Por el otro. Entonces vamos a tener aquí, ¿no? Que el calor específico por la masa por la variación de temperatura va a ser igual a menos el calor específico por la masa por la variación de temperatura. Tenemos aquí también que
La energía, aparte de poder medirla a través de lo que es este equilibrio térmico, también puede ser medida mediante la ley de la conservación de la materia y energía dada por Einstein, que es igual a masa por energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La energía puede medirse en joule y ergios, para este caso la masa en kilogramos o gramos, y la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, o su equivalente 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Es así que pasamos, chicos, a lo que es los ejercicios de clase y empezamos con el primero. Nos hablan sobre las plantas. Las plantas medicinales son una fuente de obtención de principios activos. Eh, ¿No? El psicoactivo, la nueva era de, de los anticancerígenos ha estado encabezada por productos como el Taxol, docetaxol, etc. ¿No? Arthur Barclay, un botánico, recogió 15 libras de ramas, agujas y cortezas del tejo del Pacífico en un bosque cercano al monte Saint Helens. Algunos meses más tarde, en 1963, Monroe Wall descubrió que las extracciones realizadas de la corteza poseían cualidades antitumorales. En el año de 1977, el equipo consiguió aislar el principio activo. El paclitaxel es un fármaco utilizado para el tratamiento del cáncer, compuesto que se encuentra en la corteza del tejo del Pacífico. En 1970 determinaron la estructura del paclitaxel, que es el que tenemos aquí en este cuadrito, ¿no? Cuya fórmula es C47H51N1O14. ¿Correcto? Tenemos el dato que una libra vale 0.454 kilogramos. Con respecto a la información presentada, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La masa que recogió Arthur S. Barclay es 6.81 kilogramos. Entonces aquí vemos que él recogió ¿cuánto? 15 libras. Vamos a ver si eso es lo que él recogió, ¿no? ¿No? Expresado ahora en qué? En kilogramos. ¿Correcto? Y por otro lado nos dicen el tiempo que se ha demorado en aislar el principio activo es de 1 año. Vamos a ver, porque tenemos aquí que eso ha requerido encontrarlo, ¿no? Y nos dice aquí que en el año 63 se descubrió, ¿no? Descubrió que esto servía para cualidades, tenía cualidades antitumorales y que en el año 67 lo consiguió aislar. Quiere decir que ha pasado un periodo y este periodo está dado desde 1963 hasta 1967 y vamos ahora a ver si efectivamente es 1 año. ¿No? Y por otro lado tenemos también el número de átomos que presentan dos moléculas de paclitaxel es 226. Entonces, este 226 nosotros tenemos que ver, ¿no? El número de átomos, el número de átomos. Y el número de átomos lo podemos ver en donde, en la fórmula. ¿Correcto? Dicho todo esto, entonces nos vamos a la solución del problema. Entonces vamos a ver lo siguiente. Para el primer caso, ¿no? ¿Alguien tiene alguna solución? Porque como han tenido esto lo han bajado, ¿alguien ha resuelto? ¿Sí? ¿Alguien que me pueda decir la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a dar la respuesta. Vamos a ver en lo primero, partiendo de las 15 libras que es del problema, nosotros vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a, estas 15 libras vamos a aprovechar del dato que nos dan en el problema, ¿no? Nos dan acá que una libra es igual a 0.454 kilogramos y lo vamos a nosotros a convertir, porque esto es dato. Entonces esto nos da 6.81 kilogramos, diciendo entonces que es verdadero para la primera. Y para la segunda,
El tiempo que se ha demorado es, como les había indicado, ahí había un tiempo, ¿no? En el cual se había dado por 1967 y 1963, y la diferencia de años es 4 años y no uno, por lo tanto este es falso, está correcto. En el caso siguiente es verdadero por lo siguiente. El número de átomos que presentan dos moléculas de Praxis-Acte es 113 por 2 igual a 226. ¿De dónde lo hemos obtenido? De lo que les dije, ¿no? De la fórmula del Plaquis-Taxel, ¿no? Nosotros hemos agarrado y hemos contabilizado, ¿no? Hemos contabilizado los átomos. Entonces aquí vamos a observar que del carbón hay 47, ¿no? Del carbón hay 47, 47. Tenemos del hidrógeno es uno, de 51 de hidrógeno, 51, y del nitrógeno es un átomo, y lo vemos por su índice, y del oxígeno hay 14. Todo esto nos va a dar, ¿cuánto? 113. Ya. Como son dos moléculas, este es para una molécula. Este es para una molécula. Ujú. Ya, pero nos piden dos. Entonces, como nos piden dos, nosotros lo multiplicamos y nos da 226. Y justamente lo que nos dan en el problema, 226. Por lo tanto, es correcta. ¿Listo? Tómele foto, chicos. ¿Listo? Paso al siguiente. Paso al siguiente. ¿Listo? Ya. Dos. Estudios en células de ratas y ratones demuestran que la administración prolongada de acrilamida induce tumores a nivel celular. La exposición de esta sustancia, aunque sea muy bajo, produce riesgo para la salud. La densidad de la acrilamida es 1,13 gramos por mililitro. Y nos dan el siguiente, ¿no? Alimento, cuando es en pan y tostadas, y los niveles de acrilamida. Aquí es lo que yo les digo, atentos con esto, aquí nos dan una relación, ¿correcto? Una relación. Esta relación también es como una igualdad, ¿no? En la cual nos dan los microgramos de acrilamida es igual a tantos kilogramos de alimento, ¿no? Entonces, aquí nos dicen, pues, ¿no? Que puede ser como mínimo 30 microgramos de acrilamida por kilogramo de alimento. Y en el pan como máximo es 162 microgramos de acrilamida por kilogramo de alimento. En las galletas es 30 microgramos de acrilamida por 3.200 kilogramos de alimento. Y así sucesivamente, ¿no? Determine la masa como máximo expresada en unidades del Sistema Internacional de Acrilamida si una persona ha ingerido 100 gramos de pan y 120 gramos de tostadas. Entonces aquí, rápidamente vamos a ver la solución del problema. Ya. Entonces vamos a tener aquí lo siguiente, que en el pan hay como máximo 162 microgramos de acrilamida por kilogramo de alimento. Entonces vamos a partir de 100 gramos de pan, ¿no? De 100 gramos de pan, los gramos de pan nos lo dan acá, ¿no es cierto? Vamos a partir de este dato, que es fundamental, chicos.
y también de los 120 gramos de tostadas. Y teniendo la suma de estos, de la solución de estos dos, vamos a poder solucionar el problema. Partimos de los 100 gramos primero de pan y estos 100 gramos de pan primero lo vamos a llevar aquí a kilogramos, ¿no? Por la especificación o la equivalencia de un kilogramo es a 10 a la 3 gramos. Con esto los gramos de pan van a pasar a kilogramos de pan. En los kilogramos de pan luego lo llevamos a la comparación de la relación de 162 microgramos de acrilamida, porque nos dicen acá 162 microgramos de acrilamida contiene un kilogramo del alimento, o sea, en este caso un kilogramo de pan. Este kilogramo de pan lo vamos a llevar después de haberlo convertido a microgramos de acrilamida, a la acrilamida expresado de microgramos a gramos, ¿no? De, de microgramos a gramos, ¿no? Y una vez que lo tenemos ya expresado en gramos, nosotros ahora estos gramos los vamos a llevar a kilogramos. Una vez que lo tenemos en kilogramos, ya tenemos la expresión que queremos expresado en gramos de acrilamida. En la galleta o tostada hacemos el mismo cálculo, empezamos con tenemos en cuenta que ahora hay 3.200 microgramos de acrilamida por kilogramo de alimento. ¿Esto de dónde lo hemos sacado? Lo hemos sacado de acá del dato, ¿correcto? Ahora, este dato, nosotros partimos de los 120 gramos de tostadas para saber la cantidad de quilamida que hay en ellas y hacemos lo mismo que hemos hecho en el anterior. Luego obtenemos 3,84 por 10 a la menos 7 kilogramos de acrilamida. Luego, lo que hacemos es sumar estos dos, ¿no? Vamos a sumar estos dos, los sumamos y vamos a obtener, ¿no? Que este resultado nos da 4 por 10 a la menos 7 kilogramos de acrilamida, siendo la respuesta la D. Copien, por favor. Voy a pasar al siguiente. ¿Listos? Ya. En el siguiente problema tengo yo en una empresa, se realiza una tintura de botones de poliéster en equipo cerrado, el cual es realizado a determinada temperatura en función del tiempo. Para el proceso se trabaja con 40 gramos de botones de poliéster introducidos en una relación de baño. Nos dicen una relación. Miren chicos, cuando nos hablan acá de una relación de baño, entonces tenemos que tomar esto como una equivalencia. ¿Correcto? Y esa equivalencia la vamos a utilizar igualmente para formar nuestros factores. Se usa colorante rojo Teracil R con una concentración igual a 0,45 gramos de colorante por cada 1000 mililitros. Otra relación. Estas dos relaciones son muy importantes y aparte de la gráfica en la cual nos están graficando que la curva de tinta para botones que está dada entre la temperatura, ¿no? Que es una variable que va a depender de quién, del tiempo dado en minutos. La temperatura está dada en grados centígrados y el tiempo para poder pintar estos botones, ¿no? O que agarre la temperatura para esos botones es el tiempo dado en minutos. Determina la temperatura inicial del proceso en grados Fahrenheit. Entonces tenemos la temperatura inicial y ahora tenemos como dato dentro de nuestra gráfica, que sería los 40, ¿no? Y temperatura inicial, ¿no? La variación de la temperatura mayor y menor también ya la tenemos en el gráfico, ¿no? Temperatura menor y mayor, temperatura mayor y menor, ¿no? Y que la convertamos a Fahrenheit también. Entonces, temperatura menor, ¿no? Temperatura menor y mayor, ¿no? Y luego vamos a ver a continuación que finalmente el volumen de baño expresado en sistema internacional respectivamente. Entonces, esta es otra pregunta más que tenemos que tomarla en cuenta. Una vez que tenemos esto, todo lo quiere en el sistema internacional, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar estos datos y los solucionamos. Tenemos aquí este, ¿no?
Para la primera parte convertimos los 40 grados centígrados y nos va a dar a Fahrenheit 104 grados centígrados. Y para la siguiente también hacemos la diferencia entre 90 y 40, máximo y menos mínimo, nos da 50 grados centígrados y lo convertimos a grados Fahrenheit por medio de la equivalencia. Y nos da, en este caso, 90 grados Fahrenheit. Y por último, tenemos la conversión, ¿no? Del volumen que se va a convertir al sistema internacional. Y para eso vamos a tomar la relación de 1 gramo de botón contenido en 1 litro de baño. Entonces, para eso, ¿no? Tenemos lo siguiente. Tenemos que la relación nos dice que 1 gramo de botón contenido en 1 litro de baño, ¿no? Contiene 1 litro de baño. Como hay 40 gramos, no 1 gramo, sino hay 40 gramos, tomamos esta relación como un factor. 1 litro de baño es a 1 gramo de botón. ¿Por qué? El gramo de botón abajo, ¿por qué? Porque aquí tenemos el gramo de botón arriba. Lo simplificamos y este litro de baño lo convertimos a metros cúbicos, que es la expresión en sistema internacional, que es igual a 4 por 10 a la menos 2 metros cúbicos de baño. La respuesta es la D. Copie, por favor. ¿Listo? Paso al siguiente. 4. El wolframio es de color grisáceo que se funde a 3422 grados, se oxida rápidamente en contacto con el agua oxigenada. Tiene una dureza de 7.5 en la escala Mohs y una densidad de 19.6 a 25 grados centígrados. Normalmente se combina con el oxígeno para formar el óxido. Al respecto indica el número de propiedades físicas y químicas respectivamente. Primero ustedes van a hacer un cuadrito como este, ¿no? Y luego ustedes lo van a rellenar según lo que dice el problema. Entonces, según lo que dice el problema, vamos a tener la siguiente solución. Como es del tipo cualitativo, entonces vamos a tener que la respuesta sería la siguiente. Se van a encontrar 4 propiedades del tipo físicas y 2 propiedades del tipo químicas, siendo la respuesta la B. Siguiente problema. Copien. Foto, ya, listo. El cromo se utiliza principalmente para la elaboración de acero en procesos de electrodeposición. A continuación se muestran algunas características de una barra de cromo. Nos dan la densidad, la longitud, temperatura, volumen, calor específico, especificidad calórica. Al respecto, determina el número de propiedades intensivas y extensivas respectivamente. Ya les he dicho que las propiedades intensivas, ¿no? y extensivas van a depender van a estar en función de quién, de la masa, ¿no? Una depende de la masa y la otra no. Por lo tanto, la respuesta sería la siguiente, ¿no? Tenemos aquí las propiedades intensivas, ¿no? La densidad, temperatura de fusión y calor específicos. Ellas no dependen de la masa, mientras las extensivas sí dependen de la masa. Y la respuesta es la C. Siguiente problema. Tenemos el 6. Cuando se quema 1 kilogramo de antracita, ¿no? No se desprende tanto de energía, ¿no? La cantidad de carbón necesaria para calentar 8 kilogramos de agua desde 20 a punto de ebullición es a una atmósfera de presión es 80 gramos, suponiendo que el proceso no se pierde calor. Determina la masa del carbón gramo necesaria para 2 kilogramos para llevarla desde 15 grados hasta los 45.5 grados centígrados. Nos dan acá un dato que 1 kilogramo es a 1000 gramos, que es una equivalencia. Entonces la respuesta para esto va a ser la siguiente, tomando en dato a partir de los 88 gramos y lo llevamos a la cantidad a emplearlo en la fórmula de lo que es el calor, ¿no? Y el calor que genera esos 88 gramos sería los 4.19 kilojoules por kilogramo por grado centígrado. Una vez que tenemos esto, calculamos la masa que va a necesitarse que pase de 45.5 grados centígrados a 15 grados centígrados por diferencia y tendríamos la siguiente respuesta. Tomamos de 88 gramos, lo comparamos según el problema, ¿no? Y tenemos acá los 30.000 kilojoules, ¿no? Y esto es equivalente a quemar 1 kilogramo. Este kilogramo lo llevamos a 1000 gramos y obtenemos lo igualamos al calor específico por 8 kilogramos
por 80 grados centígrados, calor perdido, calor ganado. Y de aquí despejamos el calor específico del agua, 4.19 kilojoules por kilogramo por grado centígrado. Luego hallamos otra vez en la comparación para determinar la cantidad de masa que se necesita para 45.5 grados centígrados, varía a 15 grados centígrados. Esto de aquí lo reemplazamos y obtenemos que la masa es igual a 8.38 gramos. Copien. Paso al siguiente. 7. La materia está en constante transformación debido a su interacción con la energía. Al respecto, determina el tipo de cambio físico, químico, nuclear. Entonces nos dan acá ciertos enunciados y la respuesta sería la siguiente. ¿Copien, chicos? Muy bien. Pasamos al 8. En los procesos nucleares la masa se convierte en energía debido a la alteración del núcleo. Dicha energía se utiliza para la generación de la electricidad, así como también para fines bélicos, como les he dicho, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Si se desintegra 5% de 8 gramos de una sustancia radiactiva, determina la energía liberada en Joule. El dato, la velocidad de la luz es 3.0 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, de acuerdo a ese dato, la solución sería la siguiente, aplicando la ecuación de Einstein, ¿no es cierto? En la ecuación de Einstein aplicamos y reemplazamos lo que nos dan como dato, ¿no? Partiendo en primer lugar de la masa desintegrada, la cual la llevamos a kilogramos, y luego la reemplazamos en la fórmula de Einstein, convirtiéndola expresando esto por la multiplicación, ¿no? Que desde la velocidad de la luz al cuadrado, masa por velocidad de la luz al cuadrado, nos produce pues una energía de 3.6 por 10 a la 13 joules. Simplemente es operativo y con eso estaríamos terminando los problemas. Copien, chicos, esta es la solución del problema 8. ¿Listo? Ya. Concluimos entonces con los problemas propuestos, donde el primer problema de los problemas que se les ha dejado para su casa, el la 1 es la E de estudioso, 2 es la D de diamante, 3 es la B de bueno, la 4 es la C de casita, la 5 es la E de estudioso y la 6 es de B de bueno, como ustedes. Nos vemos, chicos, hasta aquí alguna cosa más. ¿Quieran ver alguna diapositiva? ¿Todo está bien? A ver, alguien que hable. ¿Todo está bien? ¿Sí? ¿Completo? Chicos, ¿alguien que tenga alguna duda, algo? ¿No? Ya. Bueno, entonces Profesora, nos vemos hasta la siguiente clase, Profesora, chicos. ¿No? profesora, Nos vemos ¿podría hasta la poner la siguiente diapositiva clase, 4? ¿no? Gracias por su atención. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Chao, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao, chicos.